A partir de este momento también está siendo grabada ya la clase. Recordemos un poquito lo que vimos en las primeras unidades de trabajo, incluyendo en la unidad de nivelación. Sí, se empezó con la parte de sistema eléctrico de potencia, ¿no es cierto? Centrales de generación, sistema de transmisión, sistema de subtransmisión, y llegando finalmente al sistema de distribución, y de ahí salíamos con alimentadores primarios a los transformadores de distribución, y de ahí a las diferentes cargas, que pueden ser industriales, pueden ser residenciales, ¿no es cierto? Y de hecho hay una clasificación para el tipo de carga también. ¿Se acuerdan de eso? Cargas de primera categoría, de segunda categoría, ¿sí? Cargas industriales, etcétera, 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 ¿sí? Cargas residenciales de alumbrado público. Bueno, entonces, habíamos también revisado un ejercicio, ¿sí? Espinosa, ¿qué recuerdas de ese ejercicio que revisamos nosotros la última clase? La verdad todavía no me acuerdo de eso. Ya, Farinango Guachamín, ¿qué recuerdas tú del último ejercicio? No me acuerdo nada, profe. No ¿No te acuerdas recuerdo, mejor nada? dicho. Me va a, No, to o sea, no el ejercicio. me va a tocar tomarles prueba entonces para que se acuerden. Mi pregunta es, ¿de qué se trataba el cálculo de ese ejercicio? ¿Qué calculábamos? No les estoy diciendo si acuerdan cómo calcular. A ver, todos en su cuaderno, a ver, o en sus apuntes, para que se acuerden. ¿Qué es lo que hicimos? Hasta les hice un video también, ¿se acuerdan? Se obtenían a través de esos cálculos las pérdidas del efecto Joule, el aporte de Ya, los capacitores y el consumo de los inductores. exacto, ya. Básicamente calculábamos nosotros la potencia activa y reactiva que existía en el alimentador primario previo a llegar a la carga, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si ya calculamos eso, significa que previamente calculamos algo más también. Díaz, ¿te acuerdas qué es lo que calculamos antes y nos daban de dato en las tablas? Ya te di un ejemplo, perdón, ya te di una pista ya. Díaz, No, no. Andaluz, ¿qué calculábamos antes? ¿Qué veíamos en las tablitas y hacíamos reducción, transformación, regla de tres? ¿Se acuerdan que calculábamos la resistencia, el XL, el XC? Si es que no calculamos eso, nosotros no podíamos haber calculado la potencia, ¿sí? Y previo a eso, determinábamos también la corriente, ¿se acuerdan? En pocas palabras, resolvíamos un ejercicio tipo electrotecnia más o menos, pero con datos puntuales de ese conductor. Entonces, calculábamos todo eso. ¿Para qué? Para determinar la característica resistiva del conductor, la reactancia inductiva del conductor, el aporte capacitivo del conductor, o la XC, ¿sí? Y también determinábamos, ahí sí, la potencia activa, reactiva y aparente. ¿Sí? Con estas potencias nosotros decimos, el conductor pierde por calor o efecto Joule esta cantidad de potencia, pierde o consume esta cantidad de reactivos, ambas perjudiciales porque nosotros no debemos consumir nada en el conductor o teóricamente nada o idealmente nada. ¿Y cuánto aporta cuánto aporta el efecto capacitivo en recuperar lo que yo estoy perdiendo? ¿Sí? Llegamos a la conclusión también de que el efecto capacitivo es bastante pequeño en comparación a lo que se pierde, ¿se acuerdan? Todo eso vimos, ¿sí? Entonces vamos a revisar nuevamente todo eso porque necesitamos que lo aprendan bien. Ya, entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se trabaja con esos datos que calculamos, ¿sí? Es un tema bastante corto, entonces a lo mejor no nos demoremos todo el tiempo, pero sí van a tener que hacer ustedes un trabajo, ¿ya? Listo. Entonces, empecemos, por favor. Ya, miren, vamos a partir de ahí. ¿Qué se parece? ¿A qué se parece eso? A ver. ¿Forma de qué tiene lo que les estoy indicando? Chamorro, ¿a qué se parece eso de ahí? Chamorro. Sí, Freddy. ¿Qué es? ¿Cómo no vas a saber? ¿A qué se parece lo que está ahí?
No sé. ¿Qué es esto? Ahí está clarito. Es una resistencia. Ya. Y lo de al lado, Es un inductor. una reactancia inductiva XL. Ya, muy bien. Miren, esto también se parece a una resistencia, pero ahí dice la palabra. Si has de saber leer, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Aisladores. Ya, y estos dibujos de acá, ¿qué parecen? Capacitores. Ya, capacitores. Pero invertida la reactancia. Cuando yo invierto una reactancia, ¿qué tengo? Algo que empieza con A. Con A de admitancia. ¿Qué es? ¿Qué será? Ya te estoy diciendo que empieza con A de admitancia. ¿Qué será, chamor? Por eso admitancia. Ya, ¿y por qué no dices? Ya, pero ¿Qué una está admitancia diciendo? dividida en dos, ¿sí? Entonces, miren, así es como nosotros modelamos o dibujamos un alimentador primario. Un conductor se representa de esta manera. Una línea de transmisión se representa de esta manera, ¿sí? Tenemos acá, vamos a poner ahí, que de aquí sale de la subestación una fuente de voltaje y esta se conecta acá, ¿sí? Acá y se conecta acá también, ¿sí? Entonces, llegamos al alimentador primario y nos encontramos con aisladores. ¿Alguien sabe cuáles son los aisladores, chicos? Ya. Imagínense en un poste. ¿Dónde están sujetados los cables? ¿Dónde se amarran los cables en pocas palabras? Ya. ¿Qué pasó? ¿Nada? No, no quieren participar hoy. Freddy, tal vez en esa parte que se llamaba la cruceta. Ya, en la cruceta, ya, pero en la cruceta se sujeta algo. Ujú. Ya. Déjenme, les indico mejor. Ya, este está bien. Bueno, les paso porque la mayoría sabe hacer pasantías en la empresa eléctrica y como no hubo pasantías este año, pues a lo mejor no sepa. Sí, miren, ¿se dan cuenta? Aquí están, estos son los aisladores, miren, principalmente el que dice número 2, número 1, número 3. Esos son los que se utilizan en sistemas de distribución. El 1 y el 3, sistemas trifásicos, el 2, sistemas monofásicos. ¿Sí? Todos estos son los aisladores. Estos tienen dos funciones. Si es aislador, se comportará como resistencia. Entonces impedirá el paso de corriente eléctrica a través de esta resistencia. Y dos, lo que yo les dije, la sujeción. Aquí es donde se anclan los cables, se anclan los conductores, se hacen los amarres. Porque imagínense, la cruceta es metálica. Y si pongo un cable cargado de voltaje, ¿qué va a pasar? ¿O qué creen que pase? Eso mismo que están pensando, cortocircuito. Entonces, para evitar esos cortos, es que localizamos nosotros el número 1 y el número 2. ¿Sí, chicos? Ya. ¿Ya se acordaron ahora sí? Ya. Bueno, van a tener que acordarse. Entonces, vuelvo y repito. Estos aisladores tienen la función de no permitir que la gran corriente que nosotros tenemos circulando por aquí pase. Mire, no es que yo voy a tener no es que yo voy a tener el alimentador primario de esta manera, ¿no? Por si acaso, no voy a tener yo así, simplemente estoy modelando el alimentador primario, ¿sí? Entonces, la corriente llegará a este punto y tiene la obligación de seguir de largo, porque acá, ¿qué conectamos? La carga o el transformador. Entonces voy a conectar justamente eso. Acá conectamos una carga o un transformador, miren. Ya. ¿El objetivo cuál es? Que llegue esta corriente a esta carga. ¿Sí? Pondrán atención. Entonces, ya vimos que ese objetivo puede verse a veces mermado o truncado por este chiste de aquí. Resistencia y reactancia inductiva. ¿Sí, chicos? Entonces,
Pero aparte de eso, yo no debo permitir que haya circulación de corriente por medio de los aisladores a tierra. Por si acaso, este punto de tierra es donde nosotros estamos caminando, ¿sí? La calle, la vereda, lo que ustedes quieran, ¿ya? Estoy cerrando el circuito nada más. Acá está el conductor y acá está la parte de tierra, ¿sí? Entonces, el aislador entonces debe tener una resistencia bastante grande con tendencia al infinito. Esto significa aquí esto. Y le he puesto una flecha porque puede ser variable. Yo puedo poner el número de alimentadores que yo considere necesario de acuerdo al cálculo de voltaje. ¿Sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces tenemos los aisladores que no deben permitir que la corriente baje. Si es infinito, la corriente no va a saltar por el infinito, ¿no es cierto? Entonces, primera consideración. Llegamos finalmente al punto A. Llegamos finalmente al punto A y tenemos un efecto capacitivo entre el conductor y tierra. Como es algo que en tendencia me va a ayudar a mí, entonces este efecto capacitivo yo no lo veo como impedancia, sino como admitancia. Todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, pero como es muy pequeño, de este punto A tampoco va a pasar o va a saltar la corriente al suelo, ¿no es cierto? Va a seguir, ahora sí. Y llegamos acá, mire, a una resistencia que ya nosotros ya la calculamos y a una inductancia que ya la calculamos también. Corriente por resistencia, voltaje. Corriente por reactancia inductiva, voltaje. Ya. Coliaguazo Brian, ¿a qué se parece esto que te estoy indicando en este momento? ¿A qué se parece? ¿A qué? ¿A qué se parece? Solo lo que te estoy indicando. Coliaguazo. Es algo que veíamos bastante el año anterior. ¿A qué se parece? ¿A qué tipo de circuito se parece? ¿Alguien que se acuerde? Un circuito de Circuito RL. RL. Ya. Chicos, regálenme un segundito, ¿ya? Listo. Entonces, miren, de acuerdo, exacto a lo que dijo el compañero. Esto es un circuito RL, es una impedancia RL. ¿No se acuerdan? No me digan que ya se olvidaron. Ya, es una impedancia RL, ¿sí? Y seguimos acá con la misma consideración. Ojo, yo digo que la corriente no va a circular por aquí, ¿no? Y en muy poca cantidad por acá, ¿sí? Listo, entonces sigamos. Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, a lo que nosotros tenemos aquí, conocemos como modelo monofásico del alimentador primario. Todo esto es el modelo monofásico del alimentador primario, ¿sí? Ya, sigamos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo, al ver que esta resistencia es como un circuito abierto, no va a circular nada por aquí, elimino esta resistencia, ¿sí?
Tendencia al infinito significa que la resistencia es muy grande, en el orden de los megaohmios, ¿sí? Pues eso significa que sea una resistencia de un valor con tendencia al infinito. ¿Qué pasa si yo elimino? Me da lo mismo tener este gráfico que no tenerlo, porque recuerden que esto es un circuito abierto, como si fuera un circuito abierto, la corriente no va a saltar. Y tenemos ahí un modelo bien utilizado en todo el sistema eléctrico. Se conoce como modelo Pi. Miren, es el mismo modelo anterior, pero quitada la parte de los aisladores. ¿Sí, chicos? Ya, la parte de los aisladores se quita. Ya, y este es el modelo Pi. ¿Por qué pi? Porque se parece justamente a ese número, miren. ¿Sí? Modelo pi, donde tenemos la reactancia, la impedancia serie RL, las admitancias a los lados. ¿Sí? Dividida en dos, ¿no? Al principio y al final del alimentador primario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Y para qué sirven las admitancias? Ya. Las admitancias sirven nos sirven en este momento o nos intenta especificar que quiere compensar. Recuerden que un capacitor se comporta como una especie de fuente de voltaje. Entonces, una admitancia, ¿qué significa? Que le está dando voltaje a estos puntos. De hecho, se dice que un capacitor en los extremos mejora los perfiles de voltaje. ¿Sí? Ya, si ustedes viajan a la parte del sur del país, se van a La Tacunga, Ambato, Riobamba, se han de haber encontrado ustedes con unas torres inmensas, ¿no es cierto? En la parte de Machachi más que nada. Ya, esas torres inmensas hacen lo mismo que yo les estoy explicando, solo que a mucho más escala. Ya, aquí estamos nosotros trabajando con un máximo de 22.000 voltios. Ya, esos conductores de ahí están trabajando a 500.000 voltios. ¿Ya? Ya, y a ese voltaje, la admitancia se produce en gran escala. Aparte de los 500.000 voltios, en los puntos finales e iniciales, vamos a tener nosotros un campo eléctrico bastante grande que va a subir todavía un poquito más, ¿sí? Compensa, inclusive compensa más de lo que se debe compensar. Para eso me sirven las admitancias. Aquí nosotros tenemos admitancia, pero no es muy poquito, ¿sí? Es en muy poca cantidad. Pero igual vamos a tener nosotros un mejoramiento de perfil de voltaje, ¿sí? Y esto se parece a la corrección del factor de potencia, ¿se acuerdan? Nosotros ponemos un capacitor en los extremos, o el extremo de la carga más que nada. Y con el capacitor mejorábamos el voltaje, ¿se acuerdan que sí? Y disminuíamos nosotros la corriente. Y por eso mejorábamos el factor de potencia. Sumado a que tenemos una potencia reactiva que es contraria a la potencia reactiva de acá. Entonces, lo que yo pierdo aquí, lo intento recuperar acá. ¿Sí? Para eso me sirven las admitancias y por eso es que se dibuja. Ojo, no les estoy diciendo que los cables de afuera de los alimentadores primarios tienen capacitores en las esquinas, ¿no? Se modela así. De ahí es un solo cable y una sola tierra, ¿no? Modelo Pi. ¿Sí? Siguiente. ¿A alguien se le ocurrió que debemos poner un solo capacitor en la mitad? ¿Sí? Y dividir las otras en dos. Entonces aquí me ha faltado corregir. Es R sobre 2 y me falta aquí un XL sobre 2 y me falta acá una resistencia también sobre 2. ¿Sí? Entonces, todo esto es el modelo T, miren. ¿Se dan cuenta? Modelo T. ¿Ya? El inductor, el capacitor, perdón, ya es uno solo, puesto en la mitad. Y lo que se divide en dos son la resistencia y la reactancia inductiva. ¿Sí, chicos? Listo, modelo T. ¿Ya? Ya. Y ahora, ¿nosotros tenemos una admitancia? Sí. Pero es bastante insignificante en comparación a lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan en los cálculos que hicimos? Por eso les dije que tengan presente esos cálculos. ¿Ya?
Entonces, como es insignificante, en sistema de distribución tenemos la tendencia de desaparecer todo esto. Y nos vamos a quedar con un modelo serie. ¿Sí? Y aquí sí, miren, ¿qué será esto? Una triste impedancia que justamente se denomina impedancia serie. ¿Sí? ¿Por qué serie? Lógico, ¿no? Resistencia en serie con la reactancia inductiva. ¿Ya? Eliminamos completamente el efecto capacitivo de la línea, del alimentador primario. ¿Ya? Y nos quedamos solamente con esto. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros esos 4 modelos. ¿Sí? A ver, por favor, ahorita ustedes busquen los parámetros que nosotros calculamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Vamos a hacer primero el modelo monofásico. A ver. Ya, el modelo monofásico. Ya. Medio que me acuerdo, nosotros partimos siempre de los aisladores con tendencia al infinito. ¿Sí? Tenemos una resistencia. Si la memoria no me falla, esa resistencia era de 7 ohmios. ¿Sí? Vamos a tener una inductancia, una reactancia inductiva, que sería J, ¿cuánto era? J9. ¿Pueden darme viendo, por favor? ¿Sí? Y vamos a tener nosotros acá una carga, ¿ya? ¿Ya? Lo que no me acuerdo era esto. ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? ¿Me pueden acordar, hacerme acuerdo, por favor? ¿Qué fue? Eso nosotros ya lo revisamos. ¿Cuánto vale? ¿Qué pasó, chicos? ¿Cuánto vale? Me va a tocar tomarles de evaluación. ¿No quieren participar? Lo que se ganaron en el primer parcial lo van a perder en el segundo, creo, con el 0 del día de hoy. Jóvenes, ¿cuánto vale los capacitores? El XC, ¿cuánto vale? Yo digo, me va a tocar ponerle 0 a todos. Por lo menos busquen en el video, algo ha de salir ahí. No, sí, no. Ya. La XC les estoy pidiendo, por si acaso. ¿Cuánto sale la XC? ¿Cuánto sale? Creo que era 1,98. Estoy bien. Pero era mega ohmios. Ya. Yo aquí lo que no necesito no es la XC, es la YC. Entonces, la YC es igual a 1 sobre XC. Entonces, 1 dividido para 1,98 megas, ¿cuánto es? Eso sí podrán hacer. ¿Cuánto sale? Uno dividido para 1,98 megas, ¿cuánto sale?
0.50. No creo. Acuérdense en que 1,98 es 1.98 exponente a la 6. 5.05 por 10 a la menos 7. Ya. ¿Cuánto dijiste? Y ese es, ¿cuánto? 5.05 por 10 a la menos 7. 5,05 por 10 a la menos 10 a 7. la menos 7. Ya, por 10 a la menos 7. Ya, gracias. Pero aquí yo necesito el IEC sobre 2. Entonces sería 2,505 dividido para 2. ¿Cuánto sale? 2,75. 0,75. ¿Me pueden andar haciendo? 505 dividido para 2. 2.52. Ah, ya, gracias. 2,52 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Pero verán que esto es... No, sí está bien. A ver, ya. Entonces este sería J 2,52 por 10 a la menos 7, ¿no? Este para el valor de acá, para este valor de aquí y para este valor de acá, ¿no? Lo mismo. Sí. Ya. ¿Cómo sería este modelo entonces, chicos? La misma historia. Aquí tengo. Aquí voy a tener ¿qué? Una resistencia de 7. Un XL de J9. ¿Sí? La misma historia, solo que quito los aisladores. ¿Cuánto era? 2,52. 2,52 por 10 a la menos 7. J. Aquí y acá. ¿Sí? Y aquí. Ya. ¿Qué voy a tener acá en cambio? El modelo T. La resistencia sobre 2. Esta también sobre 2. La resistencia sobre 2. Y el de acá también sobre 2. Voy a tener acá un capacitor. ¿Sí? Este va a ser 3.5. Este va a ser J 4.5. Este es 3.5. Este va a ser J 4.5. Y este va a ser 5,05 J. Todo esto por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y tenemos finalmente el modelo serie. ¿Sí? Donde la resistencia va a ser de 7 y este va a ser J9. Y punto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Entonces, después de calcular todo lo que el ejercicio nos pide, tenemos que modelar. ¿Sí? Ya. Entonces, entendemos que por aquí va a circular una corriente, ¿no es cierto? Ya, que debe llegar a la carga. Corriente por resistencia, ¿a qué va a ser igual? Corriente por resistencia. Y por R, en pocas palabras, ¿a qué va a ser igual? Voltaje. A voltaje, ¿no es cierto? Voltaje en R, correcto. Recuerden que estamos trabajando en corriente alterna y va a ser vectorial. Y corriente por XL también me va a dar un voltaje, solo que en L, ¿sí? ¿Qué pasa si yo sumo el VR más el BL? ¿Qué pasa si yo sumo eso? ¿Qué me va a dar? El voltaje total. ¿Seguro? ¿Me va a dar un voltaje? Voltaje. Sí, pero no el voltaje total. Recuerden, aquí, capaz ahí sí, acá les ayudo. Acá yo voy a conectar una carga. Sí, de que llega voltaje a la carga va a llegar. Entonces voy a poner el voltaje en la carga, ¿no es cierto?
Voltaje en la carga, voltaje en C. ¿Sí? Pero yo solo estoy sumando BR más BL. ¿Qué me va a dar? Voltaje en RL, correcto. O voltaje en la impedancia. ¿Sí? ¿Sí? Me va a dar voltaje en esta impedancia de aquí. ¿Sí? El voltaje en la impedancia. Y ahí sí, ¿qué pasa si yo sumo el voltaje en la impedancia con el voltaje en la carga? El voltaje en la carga es el que está acá. Correcto. Ahí sí me va a dar el voltaje total. ¿Sí? Y ahí es donde quiero llegar. Este BR más BL de aquí me va a dar un voltaje muy conocido por ustedes. Se va a llamar voltaje o caída de voltaje. ¿Sí? El voltaje que yo estoy perdiendo. ¿Se acuerdan? El voltaje que se me queda aquí. Tiene sentido. El voltaje en la carga, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual el voltaje en la carga? Al voltaje total menos el voltaje en la impedancia o voltaje de caída de tensión, como ustedes quieran llamar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que a la carga no le está llegando todo el voltaje de la fuente o de la subestación. ¿Sí? ¿Qué le está llegando? Simplemente el voltaje que yo estoy perdiendo después de haber pasado por la línea o el alimentador primario. ¿Sí? Esta caída de voltaje se la representa con este símbolo medio raro. ¿Sí? ¿Sí? Delta B. ¿Sí? Eso significa caída de voltaje en un alimentador primario. ¿Por qué se produce? Por la característica propia del conductor. ¿Sí? Por la característica propia del conductor se produce eso. ¿Sí, chicos? Listo. Y justamente ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Caída de voltaje en un alimentador primario balanceado, ¿no? Les recuerdo que el circuito es balanceado el que estamos. ¿Qué significa que sea balanceado? Que va a tener las mismas características en las tres fases en caso de que sea trifásico, ¿sí? Si es trifásico, todo esto se va a multiplicar por 3. ¿Se acuerdan de eso también o ya se olvidaron? Ya. Caída de voltaje en un alimentador primario. Ya. Coliaguazo Matías, ayúdame leyendo, por favor. Debido al modelo equivalente que se tiene en los alimentadores primarios, tenemos caídas de voltaje en la impedancia serie del conductor. Ya es lo que les acabé de decir, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya. Por ende, existe una caída de voltaje en la línea teniendo como consecuencia que el voltaje en los terminales de recepción, voltaje que le llega a la carga, sea inferior al voltaje de la fuente. Ahí párate un momentito. El voltaje que le llega a la carga se va a denominar voltaje de recepción, ¿sí? Y el voltaje que envía la fuente, en este caso la subestación, va a ser voltaje de envío, ¿sí? El voltaje de recepción es el que yo recibo en el transformador. Recuerden que el alimentador primario se conecta al transformador para que éste haga el favor de disminuir el voltaje, ¿no es cierto? No es que yo conecto directamente el voltaje que me llega, ¿ya? Entonces, el voltaje de la carga y el voltaje del transformador en el primario es el que conocemos como voltaje de recepción. Y el voltaje que envía la subestación es voltaje de envío, ¿no? Ya, perdón por la interrupción. Sigue, por favor. En los sistemas de distribución se manejan voltajes bajos y medios, como se explicó en unidades anteriores, por lo que se manejan corrientes más elevadas para no perder la potencia de transferencia, pero al ser corrientes altas, las pérdidas por efecto Joule son más altas. ¿Se acuerdan? Gracias. ¿Se acuerdan nosotros en el ejercicio justamente? No recuerdo cuánto, pero creo que eran alrededor de 400 kilovatios los que perdíamos en el alimentador primario. Estoy mal. Creo que era algo así. Miren, perdemos 400.000 vatios y eso que estamos trabajando con voltajes medios y bajos, como dice la explicación. ¿Por qué se debe eso? Porque el transformador, a medida que disminuye el voltaje en un sistema de distribución, va aumentando la corriente para que no pierdan. Sí, en máquinas ustedes ya han de ver la ley de o las ecuaciones de voltaje y corriente en un transformador, y si no ven, me avisen. ¿Sí? Pero bueno,
A medida que yo disminuyo disminuyo el voltaje en un transformador, la corriente va a subir. Y si la corriente sube, ¿se acuerdan que el I cuadrado R también subía? ¿Y qué era I cuadrado R? El efecto Joule. ¿Sí? ¿Entendido de dónde sale la caída de voltaje? Ya. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver cómo les va. Como no quieren participar, ya me toca hacerles participar a la fuerza. ¿Sí? En grupos en este momento, ustedes me van a dibujar el diagrama fasorial de una carga RL. ¿Sí? El diagrama fasorial de este circuito de acá, en pocas palabras. Ya. Ya, ¿sí pueden ver la parte blanca? Ya. Van a dibujar ustedes el diagrama fasorial del siguiente circuito. Una fuente de corriente alterna que le vamos a llamar BS, que sea nuestro voltaje de envío. ¿Sí? Una impedancia RL, que va a ser la impedancia del alimentador primario. ¿Sí? Y aquí vamos a tener una carga. ¿Sí? Una carga que va a tener su voltaje de recepción. ¿Sí? RL, ¿ya? Y esta carga de aquí va a tener un factor de potencia en atraso, ¿sí? Por favor, van a dibujar en este momento el diagrama fasorial, ¿sí? Ya. Dibujen, hagan lo que ustedes quieran para que no se les pierda, ¿sí? Tómenle una foto si es que quieren. No me tomarán una foto a mí nomás. No se olviden que por aquí va a circular una corriente, ¿no? Importante que haya una corriente, si no, no puede llamarse diagrama fasorial. Les recuerdo, ¿qué quiero ver? El voltaje aquí. ¿Qué quiero ver? Este voltaje en el diagrama fasorial, el voltaje aquí, el voltaje aquí, y por ende quiero ver el voltaje acá, o sea, el voltaje Z, quiero ver todo eso. Quiero ver el voltaje aquí. Y de ley debe existir una corriente en el diagrama fasorial. ¿Sí? Recuerden, la corriente es también un vector. ¿Sí? Listo. Ya, puedo quitar. Ya. Entonces vamos a hacer nosotros ese trabajito en una hojita. ¿Sí? Ya les mando el link para que me carguen ese trabajo. ¿Sí? Ahorita voy a hacer los grupos. Así procuren hacer con marcador, ¿ya? Vamos a hacerlo interesante, en grupitos de 3 personas nada más. Ah, no, estamos 14, ¿no? Ustedes son 14. Ya, en parejas vamos a hacer. ¿Ya? Listo, se fueron. Empiecen a trabajar, por favor. Ya les comparto el link. ¿Por qué ustedes no se conectan, chicos, a sus grupos? ¿Qué pasó? ¿220 menos 200 sobre 200 que divide a 100, que multiplica a 100? ¿Cuánto nos da?
¿Cuánto nos da? A ver, decía 220. 9.09. Ya, entonces miren, tenemos una regulación del 9%. ¿Permitido o no permitido? No permitido, pues nos está superando el 8%. Sí, chicos. En redes urbanas es del 8%, en redes rurales el 10%. ¿Ya? Listo, y ya para terminar, ¿cómo yo mejoro la regulación de voltaje? A ver, ideas. ¿Cómo mejorar la regulación de voltaje? Le pongo 10 en la prueba al que me diga cómo mejorar esa regulación de voltaje. O sea, mejorar significa bajar, ¿no? No es que voy a subir la regulación de voltaje, eso no tiene sentido. Apuren, apuren para ya acabar la clase. Con el factor de potencia, ¿Y cómo mejora del factor de potencia? poniendo capacitores al final del transformador. Está muteado, Freddy. Te decía que sí, precisamente. Tienes, me haces de acuerdo que tienes 10 cobeña en la prueba. Una de las formas de mejorar el factor de potencia, perdón, de mejorar la regulación de voltaje es aumentando el factor de potencia. Porque un capacitor tiende a comerse el exceso de corriente, mejorar el voltaje. Si yo mejoro voltaje, la regulación de voltaje va a disminuir también, ¿sí? Entonces va a haber muy poca diferencia entre el voltaje que yo envío y el voltaje que yo recibo en realidad. Y otra de las formas de mejorar la regulación es aumentando el diámetro del conductor también. Lógico, si el diámetro es más grande, la resistencia va a ser más pequeña. Sí, chicos, esas dos maneras tenemos. Entonces veamos qué nos dicen las diapositivas ya para terminar. ¿Sí? Tú mismo, Cobeña, ayúdame leyendo, por favor. No se ve muy bien, Freddy. ¿Puedes mover un poquito a la izquierda? Eso, ya. Dice, una buena regulación de voltaje se puede obtener mediante la aplicación de equipos de control en sitios adecuados de la red primaria. Un mejor y fácil monitoreo del comportamiento del sistema en sus diferentes estados de carga. Debido a las caídas de voltaje, existe en cada elemento del sistema y a la influencia desfavorable de otros factores como variaciones de carga, efectos de cargas reactivas, calentamiento de conductores, pérdidas de transformadores, influencia de armónicos, etc. Es económicamente imposible proveer a todos y cada uno de los consumidores conectados al sistema con un voltaje de utilización constante que sea igual al voltaje nominal de placa de los aparatos empleados. Listo, entonces debido a todo esto, aparte de las pérdidas, también disminuimos el voltaje de recepción, ¿sí? Tenemos un rango del 8%. Sin embargo, ¿qué nos dice ahí, Carranza? Lee, por favor. Estás con el micrófono apagado. Desde Desde aquí. Sin embargo, se recomienda que la regulación no supere el 5%. La R del voltaje se Regulación de representa... voltaje. Esto significa regulación de voltaje. Ok. La regulación de voltaje se representa debido al modelo equivalente serie solamente, es decir, a la caída del voltaje en la impedancia serie característica del alimentador. En conclusión, la regulación de voltaje no es más que el mantenimiento del voltaje de un sistema dentro de los límites permisibles. Si la regulación de voltaje supera los valores permitidos, significa que tenemos muchas pérdidas en el ¿cómo sería, Freddy? Alimentador primario. En el alimentador primario o en la carga que en su mayoría es resistiva o altamente inductiva por el factor de potencia bajo en atraso que éstas tienen, por lo que se puede decir que las pérdidas se dan en el alimentador primario o en la carga. Ya. Y aquí está, miren lo que les digo. ¿Cómo se mejora la regulación? Cambiar los tabs. ¿Qué significa? El tab no es nada más y nada menos que un conmutador que tienen los grandes transformadores para regular la cantidad de espiras. A mayor cantidad de espiras, mayor voltaje. Entonces, si yo tengo una regulación baja, bajo el tab
y sube la cantidad de espiras. Es una relación inversa, ¿no? Bajo el tab, subo la cantidad de espiras y subiré el voltaje. Obviamente no voy a subir grandes cantidades de voltaje, ¿no? El tab regula hasta un 32% máximo, pero siendo un transformador ya súper bueno. Entonces, si yo subo un 10% el voltaje, puedo disminuir ya facilidad. Y si aún persiste, aumentamos el calibre del conductor, que es lo que yo les dije hace un momento. Y si no, de ley poner alimentadores primarios expresos para cargas inductivas. ¿Sí, chicos? Ya, y aquí sí, miren, la corrección del factor de potencia que dijo el compañero. Reduce pérdidas de potencia y energía y mejora el perfil de voltaje. ¿Sí? Ya, miren. Entonces aquí tenemos, miren, un alimentador primario y aquí está un capacitor conectado, ahora sí físicamente, en paralelo a los terminales. La corriente baja, porque este capacitor se come la corriente. ¿Sí? Y acá va a pasar una corriente ya optimizada. Pero como este tiende a ser una fuente de voltaje, aquí el voltaje en paralelo va a aumentar también, o va a tender a aumentar. De esas tres maneras nosotros disminuimos el porcentaje de regulación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Miren, inclusive en el diagrama fasorial también, si ven cómo la corriente baja, ya. Y si la corriente baja, este voltaje de aquí va a bajar. Y se hace más pequeño la caída de tensión. ¿Sí, muchachos? Miren, aquí la corriente con la que empecé está disminuyéndose, miren, porque la corriente en el capacitor está subiendo. Es adelantada a 90 grados al voltaje. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí sí. Esta corriente es más pequeña que la de acá y ya entra en la parte de regulación de voltaje. ¿Sí, muchachos? Entonces, el día de hoy vamos a hacer este trabajo, ¿sí? Van a hacer ustedes ahorita un organizador gráfico, ¿sí? Sobre la caída de voltaje de un alimentador primario, ¿sí? Van a hacer ustedes en este momento grupos de 3 personas, como ustedes quieran, ¿ya? Y me van a enviar el organizador gráfico que me explique cómo se hace la corrección de potencia, pero de un sistema trifásico. Aquí es un sistema monofásico. Yo necesito que me expliquen para un sistema trifásico mediante un organizador gráfico, ¿sí? Lo hacen PDF. Miren, entonces lo van a escribir ustedes así. En el chat les voy a poner. Ya, lo hacen PDF el archivo y ustedes ponen. Así, miren. Corrección trifásica del FP, guión bajo, apellido 1, nombre 1, guión bajo, apellido 2, nombre 2. ¿Sí? Por favor, anoten eso. Así me lo envían. Corrección trifásica del factor de potencia, apellido 1, nombre 1, apellido 2, nombre 2. Por ejemplo, yo voy a hacer con Perico de los Palotes. Santander Freddy, guión bajo, Palotes Perico. Entonces, ¿cómo sería? Corrección trifásica del factor de potencia, guión bajo, Santander Freddy, guión bajo, Palotes Perico. ¿Sí? Ahí sí, ojalá así me entiendan. Ya, y estarán atentos también en el aula virtual. Ahí les he demandado el trabajo que deben hacer respecto a esta unidad. ¿Sí? Entonces, una vez que terminen el trabajo, me lo van a cargar, por favor, a este link. Me lo cargan al link de ahí. ¿Sí? Por favor, copienlo, grábenlo, hagan lo que ustedes quieran. ¿Sí? Por favor, me lo mandan hasta hoy a las 3:30. ¿Sí? El otro archivo ya me debieron haberlo cargado. ¿Sí, jóvenes? Ya, listo. Entonces, yo sí les dije, es una clase relativamente corta. ¿Ya se descargaron el link? Ya, listo. Entonces, reúnanse en grupos de 3 o de hasta 3 personas y me envían el trabajo, por favor. ¿Sí? Nos vemos, que tengan un buen día.